Habíamos descubierto unas chozas en medio de la nada. Era sumamente extraño y peligroso. Podría ser la guarida de los brujos lobo. Nuestras sospechas se comprobaron cuando el soldado que fue enviado a inspeccionar regresó, diciendo que en ese momento no había nadie, pero parecían estar habitadas por brujos, ya que había objetos satánicos dentro de ellas. Fue entonces que el comandante ordenó montar un pequeño campamento oculto entre las grandes rocas que estaban en los alrededores. Desde ahí podríamos observar los movimientos de quien las habitaran usando binoculares si es que verdaderamente estaban habitadas. Apenas era mediodía y estaríamos el tiempo que fuera necesario. Las dos mujeres y sus hijos estarían bien resguardados. A los hombres se les darían armas para que ellos mismos las cuidaran en caso de que las cosas salieran mal. Transcurrieron un par de horas y nada. No se veía salir ni entrar a nadie. Había mucha tensión entre nosotros. Si ese lugar era lo que estábamos pensando, podría ser la batalla final para uno de los dos bandos. Confiábamos en poder ganar, ya que ellos no sabían que los estábamos vigilando. La sorpresa estaba de nuestro lado. Pasaron otras 2 horas más. El sol ya estaba por ocultarse cuando vimos que de entre los árboles aparecían 5 hombres, mismos que uno de ellos vestía raro, como si fuera brujo o chamán. Traía algo en sus manos parecido a un báculo, como los que suelen traer los chamanes. Se apreciaba ser el líder porque era quien daba las órdenes. Luego de un rato entraron a una choza. Nosotros desde nuestro escondite no perdíamos detalle de lo que hacían, pero al meterse a la choza ya no pudimos ver qué estaban haciendo en su interior. Entonces planeamos esperar la noche para acercarnos sin ser vistos hasta donde pudiéramos ver qué estaban tramando. Parecía ser una buena estrategia. Se veían muy sospechosos y calculando a vuelo de pájaro podrían ser los que andábamos buscando, pero si no eran los hombres lobo, al menos sabríamos qué carajos hacían allí 5 hombres en medio de la nada. Así permanecimos lo que quedaba de aquella tarde, sin perder detalle de los movimientos de aquellas gentes, pero no salían de la choza ni un momento, hasta que se metió el sol y apareció la luna llena en lo alto del cielo. Entonces el comandante dijo que iríamos 4 a las cabañas y se quedarían 3 soldados con los 2 hombres, entre ellos el ahora sargento Juan, quien aún seguía herido, resguardando el campamento y a las mujeres con sus hijos. Les dio indicaciones, diciendo que si no regresábamos en 2 horas, huyeran sin detenerse y regresaran con refuerzos. Nos fuimos Pedro, el comandante, un soldado y yo, a investigar qué hacían los hombres en la choza. Nos fuimos con mucha cautela, casi arrastrándonos en la tierra y en la maleza. Íbamos tan despacio que recorrimos una distancia de 200 metros en más de 1 hora. Cuando estábamos cerca de las chozas, con mucha precaución fuimos revisando cada una de ellas hasta llegar a donde estaban aquellos sujetos. De los 5 que habíamos visto llegar solo eran 3, faltaban 2. No los habíamos visto entrar a las otras cabañas ni salir. El comandante, presintiendo algo, les dijo a Pedro y al otro soldado que se dispersaran a las otras chozas para tratar de encontrarlos y que dispararan a matar. Él y yo nos quedamos observando por una pequeña ventana lo que hacían los otros 3 hombres. Vimos que habían encendido una fogata y quien traía el báculo le arrojaba unos extraños polvos, haciendo crecer las llamas considerablemente. Los otros 2 hacían raros movimientos, danzando entre cantos satánicos. Parecía que estaban haciendo algún rito de brujería. Nosotros los veíamos asombrados, con nuestras armas listas para cualquier sorpresa. En eso, vimos que en las llamas se formaba un rostro grotesco, con cuernos parecidos al diablo. Casi se me sale un grito de la impresión, pero logré contenerlo. Después, los 2 hombres que bailaban y cantaban se pusieron una piel de lobo cada uno, cayendo al suelo revolcándose. Luego se levantaron convertidos en nahuales. Pero lo más sorprendente fue cuando vimos cómo el mero brujo se transformaba en licántropo. De su boca le brotaron unas fauces enormes, mostrando filosos colmillos. Sus pies y manos se hicieron descomunales garras. Luego cayó su ropa hecha trizas al completarse la transformación. Por último emitió un potente aullido. Apunté con mi arma para dispararle, pero aquel ser parecía estar protegido por el demonio. Olfateó nuestra presencia y saltó por la ventana perdiéndose en la oscuridad. Lo alcanzamos a ver cómo iba saltando por el techo de las chozas,
para perderse entre ellas. Los otros dos también habían huido. Alarmados recordamos a Pedro y al soldado. Estaban hacia donde se dirigía el Lican y los nahuales. Corrimos hacia ellos esperando estuvieran bien. En el campamento, al ver que habían pasado 3 horas sin saber de nosotros, se disponían a irse como lo había indicado el comandante, pero al querer hacerlo, de entre las ramas se escucharon rugidos, al mismo tiempo que 2 nahuales caían entre ellos. Uno de los campesinos quiso disparar, pero el lobo de un zarpazo le tumbó la pistola. El hombre todavía pudo reaccionar, dándole un certero machetazo en el hombro, pero con asombro vio cómo el mismo lobo se lo sacaba y la herida cerraba en segundos. Fue lo último que miró, porque luego unas fauces le cercenaron su cuello. Juan, al mirar eso, aún estando herido, disparó su arma, logrando dar en el cuerpo de aquel engendro maligno, y cayó muerto. Pero aún quedaba otro, el cual al ver caído a uno de su manada, se abalanzó furioso contra Juan para destrozarlo con sus garras. Sin embargo, al lanzar los mortales zarpazos, el campesino que estaba cerca de Juan, con un rápido movimiento se interpuso entre ambos, recibiendo las letales garras, salvando la vida del sargento, momento que los otros 2 soldados aprovecharon para dispararle, pero parecía que ese nahual tenía 7 vidas, porque aún herido de muerte, alcanzó con sus garras los cuerpos de los soldados, destrozándolos. Luego trastabillante se dirigió a Juan para matarlo, pero antes de llegar se desplomó sin vida. Las balas de plata habían surtido su efecto. Las mujeres, al quedar todo en silencio, salieron de su escondite pensando que todos estaban sin vida. El cuerpo del esposo muerto de una de ellas había caído en Juan, al haberse interpuesto entre ellos al momento de su ataque, y eso hacía parecer que estaba muerto debido a que fue salpicado de sangre. No obstante, al escuchar su grito de auxilio, se dieron cuenta que estaba vivo, quitaron del suyo el cuerpo del campesino y lo ayudaron a levantarse. De los 5 hombres solo él había quedado vivo, gracias al esposo de una de ellas que dio su vida por la de él. Luego lo llevaron donde estaban sus hijos escondidos. No había tiempo para llorar a sus muertos. Nosotros habíamos escuchado las detonaciones y los aullidos a lo lejos. No sabíamos de dónde venían, si del campamento o donde estaba Pedro, pero sí nos habían preocupado. Entonces le propuse dividirnos. Yo iría al campamento donde estaban nuestros compañeros, él en busca de Pedro y del otro soldado. Nos fuimos según el plan. No sabíamos lo que encontraríamos, pero honestamente esperábamos lo peor. Al cabo de media hora llegué a donde estaba el campamento y me horroricé de lo que vi. Pensé que todos habían muerto, pero me di cuenta que faltaban Juan, las mujeres y sus hijos. Con una voz baja empecé a llamarlos. Cuando vieron que era yo, salieron de su escondite y me contaron todo lo que había sucedido. Las 2 mujeres lloraban calladamente la pérdida de sus hombres, mientras sus pequeños hijos se aferraban asustados de sus enaguas. Era una escena meramente triste y desgarradora. De repente, por arriba de una roca aparecía la descomunal figura del Lican mayor. Era aquel brujo despiadado. Enfurecido al ver a sus nahuales muertos, lanzó un tremendo aullido y de un gran salto cayó sobre nosotros. Del impacto me hizo caer rodando al suelo, mientras que Juan era destrozado por las garras de la bestia endemoniada. Las mujeres veían todo aterradas, pensando que era nuestro fin. Yo aún estaba caído cuando de otro salto me cayó encima. Mi arma había quedado tirada lejos de mi alcance. Estaba completamente desarmado y a su merced. La bestia acercó sus fauces muy cerca de mi rostro, salpicándolo con sangre y baba. Me di cuenta que estaba preparando una mordida letal para darme muerte. En eso, recordé que traía entre mis ropas el puñal de plata que la mujer me había dado. La empuñé y antes de recibir su mordida, se lo clavé en su espalda, llegando hasta el corazón. De sus fauces salió una bocanada de sangre hacia la tierra y cayó muerto encima de mí. No podía creerlo. Había matado a un ser casi inmortal, pero Juan y los demás estaban muertos. Con asombro miré que encima de mí aquel descomunal ser se iba transformando en un hombre hasta quedar en un viejo. Lo hice a un lado de mí y me levanté dándole de tiros en el cuello hasta separar su cabeza. Debía asegurarme que no iba a cobrar vida. De pronto se oyeron disparos provenientes del lado de las chozas y me acordé de los demás.
Les dije a las mujeres que se ocultaran y me fui rápido hacia donde se escucharon los balazos. Al llegar todo estaba en silencio, aún me quedaban balas de plata y me puse bien pilas para dispararle a lo que fuera raro, imaginando que mi superior y los demás estaban muertos. Los llamé pero no contestaron. Estaba por regresar a donde estaban escondidos mujeres y niños cuando de una choza salió un soldado trabajosamente. Corrí en su ayuda pensando que estaba herido y me di cuenta que era Pedro. No estaba herido, solo cansado. Habían terminado con los demonios, pero el otro soldado y nuestro comandante habían muerto. Lamentando las terribles pérdidas, nos fuimos por las mujeres y sus hijos. Debíamos alejarnos de ese maldito lugar. Después de caminar por 3 días más sin ninguna novedad, llegamos a un pueblo a punto de morir de inanición, pero gracias a la atención de la gente pudimos sobrevivir al darnos comida y agua. Luego vinieron a rescatarnos y por los cuerpos de nuestros compañeros caídos. Esta fue una aventura de la que nunca esperé salir con vida, pero que al final, además de las nuestras, logramos salvar 4 más y terminamos con aquella terrible amenaza. Fuimos para atrapar narcos y terminamos cazando nahuales y hombres lobo. Lamentablemente en la misión, 10 soldados y otros civiles perdieron la vida. Sin embargo, así es este trabajo, por estar rodeado de peligros inimaginables.